Seguimos en cadena nacional y hoy día además estamos, ya lo anunciábamos, lo escuchas también aquí, estamos con el profesor Gonzalo Peralta. Ahí se escucha su música. Ahí está la música. Ahí está la música Ahí para está. revisar lo que es esta historia sin respeto. Bienvenido, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrea, gracias. Vamos a continuar con lo que teníamos la semana pasada. La semana pasada partimos con las campañas sucias. Las campañas, claro. Las campañas políticas electorales, sucias. sí. Exactamente, sí, electorales. sí. Cosa bastante vieja, más vieja que el hilo negro. Ajá, sí. Así tanto sí. como las performances también. Sí. Entonces, vieja. Sí. Y habíamos revisado dos campañas que habían sido históricas. Recuérdame claro. aquí habíamos visto la de Vicuña Maquena, es muy antigua, de 1876, que fue como la primera campaña de masas, por así decirlo, realmente competitiva como a nivel popular, ¿no? Y la otra, la del 38, que salió Pedro Aguirre Cerda, que ahí se instala esta idea de que viene el anticristo, ¿no? Como toda esta instalación del anticomunismo y estas noticias catastróficas. De si era elegido Pedro Aguirre Cerda, Chile se venía abajo, ¿no? Ahora vamos a revisar, tú te quieres meter de lleno en lo que ha sido, en lo que es la campaña del 70, donde hay mucho material. Sin embargo, antes de entrar ahí, tú dices que hay un antecedente de la campaña, digamos, cuando sale electo Salvador Allende, y que es del año 64, dijiste tú, ¿no? Sí. Partamos con eso, entonces. Sí, claro. Bueno, como se sabe, Allende fue candidato 4 veces, ¿no? Candidato presidencial. La cuarta fue la vencida para él, ¿no? Y la anterior, la del 64, él compitió contra Eduardo Frei Montalva y un personero de la derecha que venía del radicalismo, Durán. Y ahí se vio con mucha alarma desde sectores conservadores y del gobierno norteamericano. Estamos en plena Guerra Fría y en ese sentido acá la situación internacional es súper importante, súper importante. Yo diría que más que ahora, si uno hiciera ese tipo de comparaciones. Se alarmaron mucho porque justo antes de las elecciones presidenciales hubo una elección complementaria por un parlamentario de la zona de Chillán, si no me equivoco, el señor Naranjo, que es ganada por amplio margen por la izquierda. Y eso se ve como una encuesta muy potente y muy cerca de la elección presidencial de que Allende podía ganar. Ajá. En consecuencia, se le dio mucho apoyo a la candidatura de Eduardo Frei. Y ahí entró mucho dinero, y eso está ahora acreditado, ¿no? Sí. Por una serie de informes del gobierno norteamericano, de que la campaña de Frei habría recibido mucho dinero de los Estados Unidos y de la CIA a través de una serie, digamos, de maniobras, ¿no? Para lograr el triunfo. Entonces, en esa campaña ya tenemos esa situación, que es bastante inédita en la historia de Chile, y también tenemos la instalación o, digamos, como el desarrollo de una campaña, podríamos decir, de desinformación. Entonces, ese es el antecedente de lo que hace el 70. Ya, en el año 64, que es la campaña que tú estás diciendo, ¿las mujeres ya podían votar? Sí, por supuesto. Las mujeres pueden votar a partir de 1949 en elecciones presidenciales. Claro, en la década del 30 en municipales. Exactamente. Claro, ya, y después perfecto. presidenciales y parlamentarias. Antes era solo municipales. Ok, porque antes, la antigua habíamos dicho que las mujeres todavía no podían votar. Entonces, en esta ya está instaurado todo el padrón electoral que nosotros conocemos. Y otra cuestión ahora, que es súper importante, que eso se hace durante el segundo gobierno de Ibáñez, que es la década del 50, es la creación de la cédula de identidad, del carnet, el RUT, que eso permite controlar mejor quién vota. Ya, ahí está Frei, en el 64. Ah, desapareció. Se lo fue Frei. Ahí está. Uy, desapareció. Ahí está Frei, ahí está. Claro, sí, muy el look de la época. Sí. Sí, pues bueno, Frei, esa campaña ya es con la cédula nacional de identidad, que es muy útil para evitar suplantaciones, dobles votos, ese tipo de cosas. ¿Antes era así la cédula de identidad? O sea, se usaba otro tipo de identificación, pero no había una cédula única. Ya. Puedes ir con el carnet, no sé, del colegio de no sé qué cosa, con cualquier tipo de identificación que pudiera servir, pero como era tan variado, permitía hacer algún tipo de chanchullo. Miles de chanchullos. Miles de chanchullos. Entonces, la creación del carnet de identidad, que ahora a nosotros nos parece una cuestión como tan corriente y tan menor, fue súper importante para evitar ese tipo de movidas. Claro que sí. ¿Y por qué este es el antecedente? O sea, tú dices que hay un antecedente de una inversión millonaria. Sí. Digamos, donde me imagino que empapelaron todo. Sí, y de una campaña sucia también, en las campañas Frei, y ese es el antecedente ya para Allende. ¿Quieres entrar definitivamente a Allende? Cuéntame. Vamos a la de Allende, porque yo creo que si hablamos de esa nos vamos a referir a la anterior un poco. Bueno, ¿qué pasa? Ya el año 69 hay elecciones parlamentarias, y ahí se ve un aumento en la votación de la izquierda y sobre todo una baja muy importante en la votación de la democracia cristiana.
porque durante su gobierno Frey, si bien hace cuestiones súper importantes, hacia el final de su gobierno empieza a perder apoyo porque hay digamos, un clima de agitación social y política muy grande, ¿no? El campo, por ejemplo, con el proceso de reforma agraria, se convierte en un espacio muy convulsionado. Los campesinos se organizan, se sindicalizan. En las ciudades, el movimiento de pobladores, por el tema de la vivienda y de las poblaciones callampa, también es muy álgido. En las industrias, el tema de las huelgas, en el ámbito minero, en fin. Entonces, el gobierno demócrata cristiano llega al final de su periodo bien golpeado. Y se ve como un fracaso su proyecto de revolución en libertad, como le habían puesto, ¿no? Entonces, en esas parlamentarias, la izquierda logra una buena votación y la DC se va un poquito al carajo, ¿no? Entonces ahí empieza el temor, ¿no? De que en esta sí que a lo mejor puede ganar la izquierda. Aún no se había decidido si hubiera Allende de nuevo, todos pensaban que sí, pero surge otro precandidato que es súper potente desde el Partido Comunista, que es Pablo Neruda, ¿no? Que es el medio candidato, ¿no? El prestigio internacional y además político de fuste del Partido Comunista de Chile. Entonces ahí hay una definición en que finalmente va Allende de candidato. Y eso prende las alarmas, ¿no? Y prende las alarmas en Chile y también prende las alarmas en Estados Unidos. Y eso es súper interesante porque resulta que el año 1975, por ahí se crea una comisión en el Senado norteamericano para investigar operaciones encubiertas de la CIA en particular, después de que se conoce el escándalo de Watergate, ¿no? Cuando cae Nixon. Y esa comisión va a investigar las actividades encubiertas del gobierno norteamericano y entre eso se va a descubrir el financiamiento y las actividades que realizaron en las elecciones chilenas. Ya. Ahora, en 1970, ¿cuáles eran los candidatos? Bueno, ahí están. Allende por la Unidad Popular. ¿Ya? Que tiene al Partido Socialista, al Partido Comunista, al Partido Radical, al MAPU, que ya era como un novísimo partido, y otros partidos menores, un partido socialdemócrata, en fin. Tomic, Radomiro Tomic, por la Democracia Cristiana, ¿no? Y él era del ala izquierda del ADC, por así decirlo, y Jorge Alessandri por la derecha, el llamado Partido Nacional, que va a unificar a los antiguos partidos liberal y conservador, que en la década del 60 se habían ido un poco al carajo, y vuelven, ¿cierto?, con este nuevo Partido Nacional. Entonces, estos son los tres candidatos y es Pero Neruda no entró en ninguna parte aquí. No, lo que pasa es que hay primero una definición previa de la Unidad Popular para ver quién iba a ser el candidato. Ya. Y en esa definición interna de la izquierda, chao Neruda, ya. Y queda Allende. ¿Y por qué queda Allende? Porque ahí se hace el análisis de que para lograr ganar la elección se requería un candidato, podríamos decir, más moderado que Neruda, que era el representante del Partido Comunista, por el clásico anticomunismo en Chile, ¿no? Entonces, en ese sentido aparece Allende, que era, se supone, más moderado, que tenía una larga trayectoria de político tradicional, incluso lo trataban de pije, de burgués, ¿no? De ese tipo de cosas, de estar siempre muy elegante, muy coqueto. Bueno, levantan a Allende con ese objetivo, y de hecho la campaña tiene como esas precauciones, ¿no? De no asustar. Entonces se sale como de los postulados más radicales de la izquierda para hacer una campaña amplia nacional, de convocar a toda la ciudadanía, no solo a la izquierda o lo que podríamos llamar el movimiento obrero o ese tipo de cuestiones más clásicas que la izquierda levanta, y en particular la izquierda revolucionaria, ¿no? Entonces ellos ven que ahí tienen que ganar un proyecto nacional, y es interesante porque ven como dos grupos que hay que convencer. Por un lado, los jóvenes. ¿Por qué? Porque no votan, ¿no? Igual que ahora. Eso te iba a decir, esto es como una campaña tipo Boric. Es que tiene algo de eso, sí. Tiene varias cosas ahí que yo creo que se podrían, en cierto modo, comparar. Porque hay ese afán, te fijáis, de ser más convocador, más amplio. Sí. En los discursos Allende no solo habla de los obreros, sino que habla de las dueñas de casa, de los jóvenes, de los empleados públicos y particulares, te fijas, como ese tipo de cuestiones. Entonces quiere ser como multiclasista. Por así ahora, decirlo. ¿qué rol tiene estoy hablando de la campaña, por eso yo sé qué pasó, lo que pasó después lo tengo claro. En la campaña, ¿qué pasa con el rol de los que están más radicalizados? ¿Todavía no aparece ningún grupo radicalizado? Sí los hay. Ya estaba operando desde en 1965, se crea el MIR, se funda, digo, ¿no? Y a partir del año 67 empieza a operar con mucha fuerza, y el programa político, o el proyecto político más bien del MIR, no era el de la Unidad Popular, porque ellos estaban por la lucha armada, ¿no? Por la toma del poder mediante un movimiento insurreccional, imitando la Revolución Cubana, en cierto modo esa es su inspiración. Y resulta que la Unidad Popular no tenía ese proyecto, sino que era un proyecto
digamos, reformista de vía chilena hacia el socialismo, así le decían. O sea, era un proceso de transición, no una instauración inmediata. Entonces ahí la Unidad Popular y el candidato Salvador Allende tiene un problema con el MIR, porque lo empiezan a acusar de estar vinculado al MIR, que estaba llevando acciones armadas, porque no olvidemos que todavía es el gobierno de Eduardo Frei Montalva, a quien el MIR no tenía ninguna simpatía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay toda una situación en que el MIR decide a partir más o menos como de junio del... Ahí están, pues, exactamente. Del año 70, dejar de realizar acciones armadas. En 1970. Durante la misma campaña, que fue súper larga, porque resulta que la definición de las candidaturas se hacen el verano del 70, fin del 69, principio del 70. ¿Ya? Y ya en febrero tenemos al último candidato a firme, que es Allende, ya estaba Alessandri por su lado y Tomic por su lado, y resulta que las elecciones eran el 4 de septiembre, igual como va a ser la fecha de este plebiscito. Entonces estuvieron en campaña como 7 meses. Fue una larga campaña electoral a 3 bandas y con 3 proyectos que eran excluyentes, porque cada uno de ellos decía que el otro no funcionaba y que solo este iba a resolver los problemas que había en Chile. Entonces, por eso una campaña también tan álgida, ¿no? Ahora, en los 70, digamos, y ahí, ¿qué empieza a pasar con respecto a una campaña de lo que ahora conocemos, porque tú dices que esto es más viejo que Hielo Negro, ahora conocemos como las fake news, la guerra sucia? ¿Estos elementos estaban? ¿Hay alguno? O sea, a ver, yo diría que en toda campaña electoral, desde el año del que empezaron las campañas electorales o las elecciones de cualquier índole, hay esfuerzos por perjudicar al adversario y de pronto manipular la información. Eso no tiene nada de nuevo. Pero como se hace en este en particular, yo creo que tiene ciertas características que son bien novedosas y que tienen que ver con la vinculación de la derecha en ese momento con los Estados Unidos y que les dan no solo financiamiento, sino que lo que se llamaría apoyo o asesoría técnica para llevar adelante su campaña y que tiene que ver con los manuales de desinformación política de la CIA. Entonces, en ese sentido, es novedosa porque tiene cuestiones distintas a otras anteriores. Por ejemplo, este tema de las fake news es bien notable. Hay un escándalo que es bochornoso. Resulta que poquito antes de la elección, en agosto del 70, aparece una información en un programa radial de una radio de derecha que se llamaba Radio Corporación, donde tenían un programa de análisis político con unos personeros de la ultraderecha. Había un señor de apellido Otero que fue miembro de Patria y Libertad, ¿no? Ese era como el calibre de estos personajes, donde tiene un invitado que es un sujeto, también un periodista de derecha, que da la siguiente información. Resulta que este gallo era el segundo de la agencia de noticias italiana en Chile, ANSA. ¿Ya? Y él informa en este programa radial que acaba de llevar un cable, ¿no? Es la época de los cables, ¿no? Un cablegrama desde Italia, desde agencia ANSA, informando que en Chile se ha realizado una encuesta, poquito antes, ¿no?, de la elección, en agosto, 2 semanas antes, por una institución internacional europea de la entonces Unión Económica Europea, Comunidad Económica Europea, antes de Unión Europea, ¿no? En ese sentido es una cuestión neutral, que no corresponde a los intereses de los distintos candidaturas que siempre llevan los resultados hacia su molino, sino que esta cuestión es totalmente independiente, en ese sentido es veraz, porque los europeos quieren cachar cuál es el escenario que va a haber en Chile por sus inversiones y sus intereses, ¿ya? Entonces dicen que la ANSA ha dicho que esta institución europea ha hecho una encuesta en la zona de Santiago, solamente en el Gran Santiago, y que arroja que Jorge Alessandri va a ganar por más de un 40% de los votos. Que Allende va a sacar un 30% y Tomic un 20 y algo, ¿no? En esa época no había segunda vuelta y el que ganaba por mayoría relativa iba al Congreso Nacional, donde el Congreso Pleno tenía que votar si ratificaba o no ese triunfo relativo. Y la costumbre era que el Congreso siempre ratificara por el ganador. Claro, entonces Alessandri gana, fijo. Y todos felices. Y al día siguiente se reproduce en toda la prensa chilena, en particular la prensa de derecha, ¿no? Bueno, y esta cuestión era un poco extraña, ¿no? ¿Quiénes son estos, esta agencia? Y se empiezan a hacer investigaciones y hay una denuncia en la Cámara de Diputados por el entonces jovencísimo diputado demócrata cristiano Luis Mayra, ¿no? Un muchachuelo de 32 años, diciendo que, que lleven adelante una investigación desde la Cámara porque se ha descubierto lo siguiente. Y este es el escándalo. Resulta que este tipo, que era el segundo de la agencia ANSA en Chile, este periodista, se había aprovechado de que su jefe había viajado a Europa para él mismo escribir este cable que se supone que había llegado de ANSA y mandándolo a sí mismo.
inventando una encuesta que no se había hecho jamás y con una institución europea que no existía. O sea, una fake news total. Luis Mayra ahí en esa fotografía. Ahí está. Mira, qué tiempos aquellos, sin bigotón. Entonces se descubre este chanchullo, ¿no?, de este grupo, y esto provoca una investigación de lo que está ocurriendo, porque además desde esa época, más o menos desde el mes de junio, julio, ha empezado con mucha fuerza esta campaña del terror desde estos medios de derecha. Y se descubre que todo esto está orquestado por una agencia de publicidad, ¿no?, organizada por sectores de derecha, pero que está fuera del comando de Jorge Alessandri. O sea, crean una especie de empresa fantasma, ¿no? Claro. Y a Jorge Alessandri le hace una entrevista después que se conoce todas estas cuestiones, y Jorge Alessandri dice que él no tiene idea de ninguna de estas cuestiones. Claro. Entonces se empieza a averiguar, pues, ¿qué está pasando acá? Y ahí aparece una serie de asociaciones muy extrañas, muy raras, muy sospechosas, hechas para la candidatura de la derecha, ¿no? Como una empresa falsa. O sea, más bien unas organizaciones falsas. Una que se llama... no boleta falsa. No boletas falsas. Okay. De hecho, bueno, esto era muy raro porque, por ejemplo, ellos publicaban muchos impresos y muchas revistas súper raras hechas solo para la elección, una que se llamaba Idea, otra que se llamaba El Palmazo en la Frente. Como que, mira cómo no me di cuenta. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Como unos pasquines. Claro, y lo sacaban por miles y miles y miles y distribuían información falsa también, o información que se tergiversaba. Y todo esto a través de esta cuestión, esta agencia de publicidad e informaciones, o sea, habían hecho como una especie de empresa paralela, ¿no?, para llevar adelante todas estas cuestiones. Ya había un grupo que se llamaba Chile Joven, que tenía ahí como los grupos de la juventud derechista, con un muchachuelo, Carlos Bombal, por ejemplo, un joven Jovino Novoa, ¿no? Esa clase de personajes. Otra organización de mujeres, la Acción de Mujeres por Chile, por puras damas, ¿no?, muy pitucas, que también habían hecho una organización para ir en contra de la campaña, o sea, contra la elección de Allende, y otra de algo así como Nueva Acción Cristiana, que intentaba convencer a los evangélicos, ¿no? Y todo esto agrupado bajo este paraguas de esta agencia de información, levantando estas cuestiones. ¿Y qué hacían? Por ejemplo, comparaban la elección de Chile con alguna situación internacional que podía ser funesta, ¿no? Un poco una especie de Chilezuela, si tú quieres, pero ¿con qué se comparaba? Por ejemplo, con Cuba. Decía, si sale elegido Salvador Allende, esto va a ser una segunda Cuba. Entonces ahí aparecen estas frases de esto va a ser Cuba, esto va a ser Venezuela, esto va a ser Argentina. Mira, y aún más terrible, porque, por ejemplo, una de las decisiones que toman este grupo de Jóvenes por Chile, que eran los que realmente hacían la pega, ¿cierto?, de esta desinformación, era llenar 2.000 paredes, ¿no?, con la frase "tu paredón". ¿Qué quería decir esto? Lo que ellos ponían en afiches eran fotografías de sujetos fusilados en Cuba tras el triunfo de la Revolución Cubana. Ahí está. ¿Quieres que esto pase en Chile? ¿Te fijas? Un hombre confesándose ante un cura mientras atrás unos barbudos están a punto de faenárselo. Falta 16 días. No sé qué dice más. ¿Quieres que esto pase en Chile? Ya, horrible. Entonces, ¿qué pasaba? En las calles de Chile, en estos típicos muros donde se pone publicidad, ponían tu paredón, ¿no? De tamaño muy grande. Ahí está, aquí. Es el paredón, el futuro que quieres para tu padre y hermano, tu amigo. Eso. Ese tipo de cuestiones. Perfecto, ya. Por ejemplo, apelando a la mujer chilena, ¿no? ¿Quieres que tu hijo sea asaltado y asesinado a la vuelta del colegio? ¿No? Ese tipo de cosas. ¿Quieren que Chile deje de ser un país cristiano? Se comparaba, por ejemplo, y esto es muy loco, lo que había ocurrido hacía poco en Checoslovaquia con la Primavera de Praga, que fue un alzamiento popular, democrático en Checoslovaquia el año 68, que fue aplastado por los tanques rusos, ¿no? Por el Pacto de Varsovia. Entonces, ¿qué hacían estos compadres? Hacían un fotomontaje en el cual ponían los tanques rusos en el centro de Santiago. Y yo diría que esto es muy paradójico, porque lo que ellos ponen, esto es lo que quieres que ocurra en Chile, dicen estos grupos de derecha, y ponen un tanque frente a la Moneda.
Y eso fue lo que ocurrió en Chile 3 años después, con el golpe de Estado, ¿no? Sin embargo, ellos lo ponían como que acá se iba a repetir la experiencia checoslovaca. Hacían montaje fotográfico, derechamente, la idea de infundir terror en base a experiencias internacionales, también eso era, y mezclaban con fotografías que eran del lugar, pero efectivamente como el Chilezuela. Claro, y sobre todo la masividad y la insistencia de esto. ¿A través de qué lo hacían? A través de la prensa escrita, de diarios, de radio, de revistas creadas ex profeso, perfecto, de rayados y murales en las calles y de campañas políticas con agitación. Ya. ¿Qué otra técnica más que a la luz de ahora a nosotros nos parece una nueva técnica, pero efectivamente son los fraudes de siempre con respecto a lo que tiene que ver con nuestras elecciones? Claro, bueno, la diferencia acá que como el sistema electoral ya era más difícil de vulnerar, no servía tanto el cohecho o el chanchullo al momento de ejercer el voto, ¿no? Entonces lo que ahora se hace es una especie de intoxicación de informaciones para crear miedo en la población ante la llegada de Allende, la eventual llegada de Allende al poder, y así convencer mediante la majadera insistencia en ciertas ideas que son súper sospechosas o ambiguas o francamente falsas, ¿no? Por ejemplo, mira, cuando va Luis Mayra a la Cámara de Diputados, citan a una serie de profesionales para ver los efectos de esta campaña del terror, ¿no? Y entre ellos hay varios psicólogos, director de la Escuela de Psicología en la Chile, el presidente de la escuela del Colegio de Psicólogos, en fin, y le muestran este tipo de cuestiones para que ellos den su, digamos, diagnóstico psicosocial. Y ellos dicen que, claro, que estas son mentiras, que cualquier persona las ve y se da cuenta que es mentira. Y si la dicen una y otra vez, sí, se sigue siendo que es mentira. Pero si se repite de manera constante y majadera por largo tiempo, se instalan como una verdad. Y eso es posverdad, y eso ya se veía el año 70 por análisis de psicólogos chilenos en esta campaña del terror. Gonzalo Peralta, seguimos con además con esta historia sin respeto. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos porque vamos a seguir viendo lo que es esta histórica elección de 1970 a la luz de prácticas que parece que son más viejas que el hilo negro, como la campaña del terror, los montajes y otro más. No se vayan, vamos y volvemos. Estás acá en Vía X, ya lo sabes. Seguimos en Cadena Nacional y estamos con el profesor Gonzalo Peralta revisando lo que son las campañas políticas de los últimos años. Principalmente ahora estamos ya navegando por la campaña de los 70 y cosas más viejas que el hilo negro, pues, las fake news, millonarias inversiones también, o pago de publicidad. ¿Qué otras cosas más has encontrado en la investigación de las campañas de 1970, específicamente donde Allende terminó siendo electo presidente? Claro, bueno, a ver, por un lado, Allende y la Unidad Popular lo que están tratando de hacer es ganar a aquellos que se supone que no votaban por él, ¿no? Jóvenes y mujeres. Jóvenes porque no votan y se esperaba que en esta elección, en vista de lo importante que era, sí votaran. Entonces la idea era llamarlos a votar. Y lo otro, las mujeres, en cuanto que se suponía que era un voto tradicional de la derecha, ¿no? Entonces ahí Allende también llama a las mujeres en cuanto a, ¿cómo decirlo?, como aquellas que sostienen, ¿no?, el esfuerzo de la construcción del socialismo, ¿no? No diremos que eran feministas porque de ninguna manera la izquierda de aquella época lo era, pero sí toma en cuenta a esos dos grupos, ¿no?, de la sociedad chilena para ganarlos hacia sus votos. También aprovechan una situación de agitación política que es bien potente en esa época, por ejemplo en el campo, ¿no?, a través de los temas de la reforma agraria, para sumarse a eso y vincularlo con que el resultado de la elección, si gana Allende, va a resolver esos problemas, ¿no? Lo mismo con el tema de los pobladores y la vivienda, lo mismo el tema en las industrias y las huelgas, ¿no? Ese, digamos, es el camino que Allende intenta levantar. Y lo otro, estas comparaciones que hacen entre que si gana Allende ya esta va a ser otra Cuba o la sovietización, ¿no? Se dice, por ejemplo, que Allende va a terminar con el Cuerpo de Carabineros de Chile y va a crear en su lugar milicias populares, ¿no? Y que eso va a permitir la llegada a Chile de tropas extranjeras. Ese tipo de cuestiones se instalan, ¿no? Entonces, lo que Allende ahí trata de hacer es romper esa vinculación entre Chile y supuesta Cuba o Rusia o lo que tú quieres, con la idea de un proyecto nacional popular
la revolución con empanada y vino tinto, ¿no? Ahora, Ese es el asunto. la revolución con empanada y vino tinto era un eslogan de alguno de los spots, de los carteles que se pegaban en la calle, no sé, ¿era un eslogan? Era una frase que dijo Allende. Ah, no, nunca fue un eslogan. O sea, se repitió eso, pero así no era como un eslogan de campaña. No No tenían necesariamente. eslogan de campaña como ahora. No, quizá. sí había varios, pero no uno solo. Ya, no uno perfecto, solo, ya. No existía uno como solo. ahora, así como, no sé, pues gana la gente, no tengo idea, una cosa así, No ya. había uno así. ¿Y qué pasa también que otra de las cosas también que se desclasifican por parte de la CIA es la millonaria inversión que se hace para apoyar, o sea, para más que apoyar otra campaña, más bien para destruir a Allende de alguna manera. Y esa plata, parte de ese dinero, esto está totalmente todo documentado, etcétera, etcétera, tú me puedes apoyar, con respecto a que mucha de esa plata pasó también por el Mercurio, ¿no? Sí, eso ya está resabido. Sí, claro, durante el gobierno Bill Clinton se supo esas cuestiones, ¿no? De esta comisión Church, ¿no? Que opera el año 75 por ahí. Y luego se desclasifican, harto tiempo después. 20 años después será, una cosa así. Y claro, ¿qué pasa ahí? El gobierno norteamericano, el gobierno de Nixon, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la CIA y la Embajada norteamericana en Chile, ahí está Henry Kissinger, secretario de Estado, ¿no? Que es como el ministro de Relaciones Exteriores, están muy preocupados por la elección de Allende y la verdad es que, o la posible elección de Allende, y ellos lo que hacen es mandar plata para, ¿cómo lo llaman ellos? Una especie como de campaña de destrucción, ¿no? de la candidatura de Allende. Sin embargo, no envían dinero directo a ninguna de las candidaturas, ¿Ya? sino que envían el dinero de manera indirecta a través de la CIA a, por ejemplo, la Anaconda Company, que era la dueña de los principales yacimientos de cobre en Chile y que tenía grandes intereses en que esta elección no ganara Allende, porque él nacionaliza, ¿cierto?, el cobre. Por ejemplo, Chuquicamata, ese nivel de lucas. También de la ITT, que era una transnacional de las telecomunicaciones, y también a través del diario El Mercurio. Entonces son estas vías las que a su vez financian este otro tipo de cuestiones, como esta agencia publicitaria que se llamaba Andalien, que es la que a su vez organizaba todo este grupo de mujeres, de jóvenes y de evangélicos, y también levantaba todas estas publicaciones medias raras, truchas y brujas, y toda la plata que se invertía en publicidad y en rayados. Entonces todo eso se hace de manera indirecta. De hecho, Jorge Alessandri siempre negó que había recibido plata. Ahora hay investigaciones más nuevas que parece que sí algo sabía. Algo similar ocurre en la campaña de Eduardo Frei Montalva, el 64, ¿no? Entonces las platas llegan de manera indirecta y es mucha, mucha plata. Ahora, ¿qué pasa con eso? Ninguna de esas cuestiones logra detener el triunfo de Allende. Ni esta encuesta falsa, ni la campaña del terror, ni todas estas cuestiones. Finalmente, Allende gana, pero gana por una mayoría relativa, muy poquito, sobre Jorge Alessandri y Tomecha al final. Entonces, lo que decía la Constitución del 25, entonces vigente, era que si un candidato solo lograba mayoría relativa, debía ir a votación al Congreso Pleno, o sea, Cámara de Diputados y Senado, todos juntos, y ahí dirimir si es que efectivamente era él o si no otro. Y bueno, ahí pasa un tiempo. O sea, la incertidumbre que uno sufre de repente en estas elecciones. O sea, ¿te imagináis? Esto duró, tú decías, 7 meses. No. La campaña duró 7 meses. Empieza en febrero hasta el 4 de septiembre de 1970, ¿Ya? cuando es la elección, y esa misma noche están los resultados. Pero después viene este otro periodo. Lo del Congreso Pleno. Este Congreso, esta otra etapa también tuvo, por decirlo, no sé, como campaña. O sea, no una campaña abierta porque ahí ya no decidía la ciudadanía, sino que decidía el Congreso. Ya, pero bueno, eso pero puede sí ser hubo más caro presiones y incluso. movidas políticas sin duda. Claro, ya no campaña electoral porque ya nadie vota excepto los miembros del Congreso, ¿te fijas? Bueno. Entonces no una campaña pública, por así decirlo, Ya. con medios de comunicación. Pero sí hay otras cosas. Y esto, la votación del Congreso Pleno se hace el 24 de octubre. O sea, tenéis casi 2 meses más de una tensión 9 terrible. meses, entonces. Claro, 7 más 9. Claro. Eso. Ahora, ahí, como te digo, no hay campaña política abierta porque ya los votantes no tienen nada que hacer. Ya. Pero sí el Congreso y, bueno, los partidos políticos. Entonces ahí el gobierno norteamericano dice, ¿qué hacemos con esto? Hay que impedir que Allende sea ratificado, ¿no? Entre el 4 de septiembre y el 24 de octubre tenemos que movernos rápido, ¿no? Y esto lo hacen a través de la CIA saltándose a la embajada, ¿no? Porque el Departamento de Estado y la embajada dan informes al gobierno norteamericano, a Nixon, que dice que en ese momento es inviable, imposible un golpe de Estado, porque el ejército no lo apoyaría. No, eso no resulta. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y tiene 2 alternativas. Una es una que les llamaron Track 1 y Track 2, ¿no? Como las distintas vías. Y la una era una movida política que tenía el siguiente objetivo.
que en el Congreso Pleno, la Democracia Cristiana o sus parlamentarios apoyara a Alessandri, no a Allende, en la ratificación. ¿Ya? De manera que fuera proclamado Jorge Alessandri presidente de la República. Sin embargo, Jorge Alessandri renunciaría de manera que el poder quedara en Eduardo Frei Montalva finalmente. Es una especie de cebo que le ponen a Frei y a la Democracia Cristiana para que apoyen. Y Frei se niega. Dice, no, yo no voy en esta. Sin Aquí embargo, está Alessandri en el cierre de campaña. ese es Jorge Alessandri, que además Jorge Alessandri, tú sabes que tuvo una situación muy lamentable porque lo invitan a uno de los primeros programas de propaganda política televisiva y él lee ante las cámaras un discurso y le tiembla el papel. Y Alessandri tenía 74 años para la candidatura. Entonces eso fue fatal para la candidatura de Jorge Alessandri. Esos típicos hechos pequeños previos a una elección, pero que deciden, bueno, en este caso fue ese. Ahora, ¿qué hace el gobierno norteamericano? Como no funciona esta movida con Frei y Alessandri, deciden hacer una más dura, que es intentar provocar un golpe de Estado antes del día 24. Y para eso meten plata a el movimiento de extrema derecha Patria y Libertad. De manera que estos sujetos secuestren al entonces comandante en jefe del ejército, general René Schneider, que era además un militar que había planteado una doctrina político-militar en esa época que se llamaba Doctrina Schneider, que tenía que ver con el apego irrestricto a la Constitución y las leyes, ¿no? Entonces, por eso también era un obstáculo para un golpe de Estado un comandante en jefe como Schneider, ¿no? Entonces, este comando de Patria y Libertad intenta secuestrar a René Schneider cuando él iba en su auto. René Schneider se defiende, saca su pistola y lo terminan matando. Más bien, le disparan y lo dejan agónico. Y esto ocurre justo antes de la ratificación de Allende en el Congreso Pleno. Es muy dramático, ¿no? Ahí está René Schneider. Entonces eso deja una situación terrible a la derecha porque se sabe finalmente que fueron estos sujetos de ultraderecha y el ejército en ningún caso iba a hacer un golpe de Estado si le acaban de matar al comandante en jefe. Por supuesto. ¿No? Fracasa la intentona de este grupo ultraderecha y finalmente el día 24 de octubre de 1970 Allende es ratificado en el Congreso Pleno con apoyo del Partido Demócrata Cristiano previo firma de un compromiso legal que se llamaron el Estatuto de Garantías Constitucionales. Sí. Oye, todo se parece demasiado, que se parece como a la cosa del apruebo rechazo para aprobar, no sé qué, son como unas garantías, ¿no? Que si es que gana el rechazo, yo me comprometo a tal. Exacto, es lo mismo. Que son cuestiones bastante anómalas, porque, no sé, si se vota o si hay una campaña, bueno, cada uno de los contendores, o en el caso ahora de una constituyente, el texto constituyente, digamos, se defiende solo, ¿no? Y luego se verá qué se hace. Pero intentar cambiarlo de antes quiere decir que ya la elección está muy compleja y que hay gente muy asustada. En esta época pasó lo mismo, ¿no? La Democracia Cristiana no se suma a esta movida de la CIA. Sin embargo, dice, si nosotros apoyamos a Allende, que era la tradición republicana chilena, se había hecho siempre. De hecho, Jorge Alessandri en su momento también se benefició de aquello porque él llegó a la presidencia también con mayoría relativa y lo ratificaron porque era el que tenía más, ¿no? Un poquito más. De hecho, le gana Allende así por un conchito el año 58, así, menos que lo que gana Allende ahora. Decide levantar este estatuto de garantías constitucionales donde se supone que obligaría al gobierno de la Unidad Popular a no salirse de la Constitución y las leyes. Y bueno, y Allende dice, mira, yo no tengo ningún problema en firmar eso porque resulta que mi proyecto es una vía hacia el socialismo a través de las instituciones democráticas chilenas. Entonces yo en ningún caso me voy a salir de la Constitución de las leyes, así que firmo encantado. Y así, de esa manera, Salvador Allende logra tener el apoyo demócrata cristiano y ser proclamado presidente de la República el 24 de octubre de 1970, el mismo día que fallece René Schneider. Pese a toda la campaña del terror, pese a toda la inversión también... millonarísima que se hizo, ¿no? Sí. Aquí está... Ahí está la jura. Cuando él recibe, además, la banda presidencial. Ahí está, ¿no? Eduardo Frei, te fijas a su izquierda Frei, porque él era presidente del Senado. Entonces le tocaba como presidente a del él Senado, pasarle la banda, lo que no lo tenía muy contento, que digamos. No, nada. No, nada. Puros hombres, sí, mira. Por supuesto. Hay unas señoras que no sé quiénes serán, pero poco. Casi puro hombre, mira. Sí. Así es. Así que la campaña del terror y las fake news son más viejas que el hilo negro. Son muy antiguas. Ahora, lo que hacen acá, insisto, es como esta inundación de información falsa, que eso yo diría que es nuevo, ¿no? Y que responde a la asesoría técnica de la CIA, ¿no? A estos grupos para llevar adelante estas como tácticas de guerra psicológica.
Es decir, es la cantidad también. La Es cantidad y en distintos tipos y la formatos. frecuencia, ¿cierto? Perfecto. La majadería, por así decirlo, que Ya. al final queda instalado, aunque sea una idea falsa o aberrante, pero queda dando vueltas, ¿no? Por supuesto. Esa es la técnica. Gonzalo Peralta, el profesor Peralta, muchas gracias por esta ilustrativa, además, historia sin respeto, historia de nuestra República, a puertas además de un plebiscito en unos días más. Recuerde esto, vuelva a verlo, parece que las cosas van y vienen y se repiten. Nosotros nos vamos hoy día y seguimos mañana. Estás en Vía X, esto es Cadena Nacional.